Vivimos en una era que se define por la palabra urgente. Todo es inmediato, todo exige atención, todo parece estar al borde de algo, aunque pocos sepan exactamente de qué. El mundo moderno no duerme, las noticias no descansan, las redes no se silencian, las crisis no se resuelven antes de que otra ocupe su lugar. El resultado no es solo cansancio físico, es agotamiento mental y espiritual. Nunca antes tantas personas sintieron que algo está mal sin poder explicar con claridad qué es ese algo. No es solo una guerra, no es solo una crisis económica, no es solo una pandemia, un colapso moral o una división política. Es la sensación acumulada de que el sistema entero funciona por inercia, como una estructura antigua sostenida por parches temporales. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es esta ansiedad colectiva una reacción exagerada o una percepción intuitiva de que estamos repitiendo un patrón antiguo? La Biblia nunca describe el fin del mundo como un evento aislado. Describe procesos. Antes del colapso, siempre hay señales internas. Antes de la caída, siempre hay confianza excesiva. Antes del juicio, siempre hay advertencia ignorada. Las civilizaciones no colapsan de repente, se desgastan lentamente. Primero pierden la memoria, luego pierden la identidad, después pierden el sentido del límite y solo al final pierden la estabilidad. Este patrón no comenzó en el siglo XXI. Es tan antiguo como la humanidad misma. En la antigüedad, los profetas no observaban satélites ni gráficos económicos, observaban el corazón humano, porque los sistemas cambian, pero la naturaleza humana permanece inquietantemente constante. Orgullo, deseo de control, miedo al caos, necesidad de seguridad a cualquier precio. Cuando estas fuerzas se combinan, el resultado siempre es el mismo. Las personas entregan libertad a cambio de orden, conciencia a cambio de comodidad, verdad a cambio de tranquilidad momentánea. El mundo moderno se considera avanzado, pero enfrenta las mismas preguntas básicas de siempre. ¿Quién tiene el control? ¿En quién podemos confiar? ¿Dónde encontramos estabilidad cuando todo parece frágil? La diferencia es que ahora estas preguntas se hacen en silencio. La distracción constante evita la reflexión profunda. El ruido reemplaza al pensamiento. La velocidad elimina la contemplación. Y aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto más conectados estamos, más aislados nos sentimos. Cuanto más información recibimos, menos claridad tenemos. La Biblia describe tiempos en los que el conocimiento aumentaría, pero no dice que eso traería sabiduría automáticamente. El conocimiento sin discernimiento no ilumina, confunde. Por eso las escrituras nunca exaltan la acumulación de datos, sino la comprensión del tiempo. No del tiempo cronológico, sino del momento espiritual. Discernir los tiempos no significa predecir eventos, sino entender la dirección en la que camina la humanidad. Muchos hoy buscan señales externas, fechas, eventos específicos, colapsos visibles, pero la Biblia comienza la advertencia en otro lugar, en la pérdida de sensibilidad, en la normalización de lo impensable, en la aceptación gradual de lo que antes causaba alarma. El verdadero colapso no empieza en las estructuras, empieza en la conciencia colectiva, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, cuando la injusticia se justifica, cuando la verdad se relativiza, cuando la mentira se vuelve funcional. Las grandes civilizaciones del pasado no cayeron porque ignoraban la tecnología, cayeron porque subestimaron la fragilidad humana. Creyeron que su sistema era definitivo, que su modelo era incuestionable, que su estabilidad estaba garantizada. La Biblia llama a esto soberbia histórica, y cada vez que la soberbia domina, la advertencia profética aparece, no para destruir, sino para despertar. Por eso, antes de hablar de bestias, sellos o visiones, la Escritura nos confronta con algo mucho más cercano: nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de obedecer o ignorar. El fin no comienza con fuego en el cielo, comienza con apatía en el corazón. Este documental no parte de la idea de que estamos viviendo el último capítulo, parte de una pregunta más honesta y más difícil. ¿Estamos repitiendo el mismo capítulo que otras civilizaciones ya leyeron y no entendieron? Porque si no reconocemos el patrón, estamos condenados a admirar las ruinas sin comprender por qué existen. Y quizás
solo quizás, las profecías bíblicas no fueron escritas para quienes buscan el futuro, sino para quienes se atreven a examinar el presente. La mente humana siempre ha querido respuestas claras, instrucciones precisas, resultados previsibles. Decimos que buscamos la verdad, pero muchas veces lo que buscamos es control. Queremos saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo protegernos cuando ocurra. Sin embargo, la Biblia parece resistirse a ese deseo. Cuando habla del futuro, no entrega manuales técnicos, no ofrece calendarios, no dibuja esquemas detallados, ofrece símbolos. Y esto no es una falla del texto, es su mayor advertencia. Si la profecía bíblica fuera directa, sería peligrosa. El ser humano no usaría esa información para crecer, sino para manipular, para adelantarse, para dominar, para justificar decisiones egoístas. Por eso la profecía no satisface la curiosidad, la filtra. Solo quien está dispuesto a escuchar con humildad puede comenzar a entender. Las escrituras no hablan como un contrato, hablan como un espejo. No dicen, esto ocurrirá exactamente así. Dicen, esto ocurre siempre que el corazón humano toma este camino. La profecía no describe un futuro fijo, describe consecuencias inevitables. Desde el inicio, Dios eligió un lenguaje que exige algo incómodo: reflexión. Los símbolos obligan a detenerse, a comparar, a recordar, a conectar textos. El que busca respuestas rápidas se impacienta. El que busca comprensión se transforma. Por eso muchos leen la Biblia y solo ven historias antiguas. Y otros leen el mismo texto y sienten que está hablando de ellos. Jesús mismo explicó que hablaba en parábolas no para esconder la verdad, sino para revelar quién estaba dispuesto a recibirla. La profecía funciona igual. No se abre con fuerza, se abre con disposición. El problema moderno es que vivimos en una cultura que confunde claridad con simplicidad. Queremos mensajes cortos, respuestas inmediatas, conclusiones rápidas, pero la verdad profunda nunca funciona así. La profecía no se entiende en minutos, se discierne con el tiempo, y eso es intencional. Cuando Daniel tuvo sus visiones, no entendió todo. Cuando Juan escribió sus revelaciones, tampoco. Y ese detalle es crucial. La Biblia no presenta profetas como expertos absolutos, sino como testigos obedientes. Ellos transmitieron lo que vieron, aunque no comprendieran completamente su alcance. Esto nos enseña algo esencial. La profecía no depende de la comprensión total, sino de la fidelidad al mensaje. Las explicaciones directas alimentan el orgullo. Los símbolos cultivan la humildad, porque el símbolo recuerda al lector que no es dueño del conocimiento, sino aprendiz. Otro error moderno es creer que la profecía existe para tranquilizar. No, existe para despertar. La tranquilidad sin conciencia produce conformismo, y el conformismo siempre precede a la decadencia. Las grandes advertencias bíblicas no fueron ignoradas por falta de información, sino por exceso de confianza. La gente sabía, pero no quiso cambiar. Por eso la profecía no insiste, advierte y se retira. Queda registrada, permanece, espera. El lenguaje simbólico también protege el mensaje a través del tiempo. Si la profecía hablara solo del contexto inmediato, moriría con esa generación, pero al hablar en símbolos, atraviesa siglos. Imperios caen, lenguas cambian, culturas se transforman, pero el símbolo permanece relevante. Aquí está una verdad incómoda. La profecía no fracasa cuando no se cumple literalmente, fracasa cuando nadie se deja confrontar por ella. El objetivo no es acertar predicciones, es corregir trayectorias. Por eso la Biblia no explica todo, porque no quiere seguidores pasivos, quiere personas capaces de discernir entre lo que parece correcto y lo que realmente lo es. La profecía no responde a la pregunta ¿qué va a pasar? Responde a una más profunda: ¿qué tipo de personas estamos llegando a ser? Y mientras la humanidad siga luchando con las mismas tentaciones básicas, poder, control, seguridad, orgullo, la profecía seguirá hablando, no porque el futuro sea idéntico, sino porque el corazón humano aún no ha cambiado. Este es el punto donde muchos se incomodan, porque entender la profecía no exige mirar al mundo, exige mirarse a uno mismo. Y quizás por eso la Biblia nunca eligió el camino fácil, porque el camino fácil informa, pero el camino difícil transforma. El libro de Daniel no fue escrito en tiempos de estabilidad, nació en el exilio, en la humillación nacional, en la experiencia traumática de un pueblo que había perdido tierra, templo e identidad, y aún así
Paradójicamente, es uno de los textos más orientados al futuro de toda la Biblia. Daniel no profetiza desde el poder, profetiza desde la subordinación. Eso ya nos dice algo esencial. La profecía bíblica no surge cuando todo va bien, sino cuando el sistema parece definitivo, pero ya está podrido por dentro. Daniel vivió bajo imperios que se creían eternos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en gestación, cada uno con su cultura, su idioma, su fuerza militar y su convicción absoluta de que nada podría derribarlos. Y sin embargo, todos desaparecieron. El mensaje no es histórico, es estructural. Cuando Daniel describe estatuas compuestas de metales distintos, no está enseñando geología profética, está mostrando la fragilidad del poder humano. Oro en la cabeza, plata en el pecho, bronce en el vientre, hierro en las piernas, hierro mezclado con barro en los pies. A medida que el tiempo avanza, el poder se expande, pero la cohesión se debilita. El imperio parece más fuerte, pero es más inestable. Esto no es casualidad, es una ley histórica. Los imperios siempre prometen orden, siempre prometen seguridad, siempre prometen prosperidad, pero el precio es casi siempre el mismo: lealtad absoluta, uniformidad ideológica, silencio moral. Daniel no critica la administración, critica la absolutización del poder. Cuando el Estado, el sistema o la ideología reclama lo que solo pertenece a Dios, el colapso ya comenzó, aunque nadie lo note aún. Las bestias que Daniel ve no son monstruos literales, son sistemas deshumanizados. Pierden rostro humano porque el poder, cuando no tiene límites, termina tratando a las personas como números. No hay empatía, no hay compasión, solo eficiencia. Por eso las bestias devoran. Un detalle inquietante en Daniel es que los imperios no caen por invasión externa, caen por corrupción interna, orgullo, arrogancia, exceso de confianza. Babilonia cayó mientras celebraba, no mientras luchaba. El sistema se sentía invencible y ese fue su error fatal. Mas aquí aparece un patrón que se repite una y otra vez en la historia. Cuando el poder deja de rendir cuentas, comienza a exigir adoración. No siempre religiosa, a veces ideológica, a veces emocional, a veces económica, pero siempre total. Daniel introduce un concepto profundamente incómodo para cualquier imperio. El poder es temporal. Por más sofisticado que sea el sistema, por más avanzado que se considere, por más consenso que tenga, todo poder humano es pasajero. Y esa idea es intolerable para los imperios. Por eso Daniel fue perseguido, no por ser violento, no por ser rebelde armado, sino por ser inflexible en su conciencia. El imperio puede tolerar muchas cosas, pero no tolera a quien obedece a una autoridad superior. Otro elemento clave del libro de Daniel es que el juicio no comienza con destrucción inmediata, comienza con exposición. Los reinos son evaluados, pesados, medidos y hallados faltos, no porque carezcan de poder, sino porque carecen de justicia. La profecía de Daniel no enseña que un imperio específico será el último. Enseña que todo imperio que repite el mismo patrón tendrá el mismo destino. Cambian los nombres, cambian las banderas, cambian los discursos, pero el corazón del sistema permanece igual. Daniel no quería que el lector dijera: esto se refiere a tal nación. Quería que el lector se preguntara: ¿estamos construyendo algo que depende de la verdad o de la fuerza? Aquí está la parte más perturbadora del mensaje. Los imperios no se reconocen como bestias, se ven a sí mismos como salvadores. Siempre creen estar trayendo orden al caos, progreso al atraso, luz a la oscuridad, y, sin darse cuenta, terminan reproduciendo exactamente aquello que prometieron erradicar. El mensaje central de Daniel no es miedo, es desmitificación. El poder humano no es divino, no es eterno, no es incuestionable, y cuando se vuelve intocable, ya está condenado. Por eso Daniel no concluye con la victoria de otro imperio humano, concluye con algo radicalmente distinto: un reino que no se impone por la fuerza, que no se sostiene por violencia, que no depende de propaganda, un reino que no se parece a las bestias, porque no nace del miedo. Daniel no nos invita a identificar gobiernos, nos invita a evaluar principios, no a señalar enemigos externos, sino a examinar qué tipo de poder estamos normalizando. Y esa es la razón por la que el libro de Daniel sigue siendo tan incómodo hoy, porque no permite neutralidad. O el poder sirve a la justicia, o termina devorándola. El libro del Apocalipsis es, quizás, el texto más citado y menos comprendido de toda la Biblia. Ha sido usado para infundir miedo, para vender teorías, para anunciar fechas que nunca se cumplieron, pero esa no era su intención original. La palabra Apocalipsis
Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación. No fue escrito para ocultar la verdad, sino para descorrer un velo. Apocalipsis no fue enviado a un mundo cómodo, fue escrito para comunidades perseguidas, vigiladas, cansadas, cristianos que vivían bajo un sistema que exigía lealtad absoluta al imperio, un sistema que no solo gobernaba territorios, sino conciencias. Por eso el lenguaje del libro no es literal, es resistente. Los símbolos protegían el mensaje, permitían que el texto circulara sin ser destruido de inmediato, pero también cumplían otra función. Obligaban al lector a pensar, no solo a reaccionar. Las bestias del Apocalipsis no fueron creadas para asustar a niños, fueron diseñadas para desenmascarar sistemas, un sistema que controla, un sistema que seduce, un sistema que promete paz a cambio de obediencia total. Las bestias no son criaturas mitológicas, son estructuras sin alma. Un error común es leer Apocalipsis como si fuera una secuencia cronológica moderna, pero el libro funciona como una espiral, no como una línea recta. Los mismos eventos se observan desde diferentes ángulos: sellos, trompetas, copas. No son historias distintas, son capas de la misma realidad. Apocalipsis no comienza con destrucción, comienza con iglesias. Esto es clave. Antes de juzgar al mundo, el texto confronta al pueblo que dice seguir a Dios. La advertencia empieza adentro: pérdida del primer amor, compromisos silenciosos, tolerancia a lo inaceptable. El colapso espiritual siempre precede al colapso social. Las marcas, los números y las imágenes no apuntan primero al cuerpo, apuntan a la lealtad. La marca no se impone con violencia inicial, se acepta por conveniencia. Comprar, vender, encajar, sobrevivir. El dilema no es tecnológico, es moral. Apocalipsis no describe un futuro lejano para satisfacer curiosidad. Describe un conflicto constante entre dos formas de vivir, una basada en el control, otra basada en la fidelidad. El imperio, en el Apocalipsis, no se presenta como villano, se presenta como solución, orden, estabilidad, progreso. Ese es su verdadero peligro. Roma no cayó el día que persiguió cristianos, cayó el día que se creyó eterna. Y Apocalipsis registra ese momento no con fechas, sino con símbolos que atraviesan siglos. El mensaje no es: esto ocurrirá exactamente así. El mensaje es: esto ocurre siempre que el poder exige lo que no le pertenece. El Apocalipsis no llama a huir del mundo, llama a no conformarse con él. No invita a la paranoia, invita a la vigilancia interior. No crea miedo, crea discernimiento. Por eso, cada generación que lee Apocalipsis siente que el texto está hablando de su tiempo, no porque el texto cambie, sino porque los patrones se repiten. El verdadero terror del Apocalipsis no son las imágenes, es la normalización. Cuando lo injusto se vuelve aceptable, cuando lo falso se vuelve funcional, cuando la conciencia se negocia por estabilidad. Al final del libro, la victoria no viene por destrucción masiva, viene por permanencia. Quienes resisten no son los más fuertes, sino los más fieles. Apocalipsis no promete una escapatoria, promete presencia. No dice: no pasará nada, dice: no estarás solo. Y quizás el mayor error moderno no sea leer Apocalipsis literalmente, sino leerlo sin permitir que confronte nuestra forma de vivir hoy. La historia humana no avanza en línea recta. Avanza en ciclos, a veces más rápido, a veces más lento, pero casi nunca de forma completamente nueva. Civilizaciones nacen con ideales, crecen con disciplina, se fortalecen con organización y, cuando alcanzan su punto máximo, comienzan a creer que son invencibles. Ese es siempre el principio del declive. La Biblia nunca separa la historia espiritual de la historia política. Para la Escritura, ambas están entrelazadas. Cuando los valores se erosionan, las estructuras siguen el mismo camino, no inmediatamente, no de forma visible, pero de manera irreversible. Los imperios del pasado compartían características inquietantemente similares: centralización progresiva del poder, reducción del pensamiento crítico, culto a la imagen del sistema, reescritura de la memoria colectiva. Todo comienza con una buena intención: ordenar, proteger, unificar. Pero termina con una exigencia silenciosa: confía en nosotros más que en tu conciencia. Babilonia no cayó por falta de recursos, Roma no cayó por falta de tecnología, Grecia no cayó por falta de conocimiento. Cayeron por desconexión moral. Cuando la eficiencia reemplaza a la justicia, el sistema se vuelve funcional, pero inhumano. Daniel observó este patrón siglos antes de que la historia lo confirmara una y otra vez. Apocalipsis lo tradujo en símbolos para que ninguna generación pudiera decir:
decir, esto no tiene nada que ver con nosotros. Un imperio no se reconoce a sí mismo como opresor, se percibe como garante de estabilidad. Por eso los sistemas más peligrosos no se imponen por la fuerza bruta, sino por aceptación gradual. La gente no se rebela cuando el cambio es lento, se adapta. Otro patrón recurrente es la pérdida de límites. Al principio, el poder responde a leyes. Luego, interpreta las leyes. Después, las redefine. Finalmente, se coloca por encima de ellas. Y cuando no hay límites externos, la corrupción interna se acelera. La historia muestra que los imperios no colapsan en el momento de mayor crisis, sino en el momento de mayor confianza. Cuando se sienten eternos, cuando se burlan de advertencias, cuando consideran obsoletos los principios que los fundaron. Ese es el punto exacto en el que la profecía bíblica siempre aparece, no como amenaza, sino como último llamado. Otro elemento constante es la manipulación del lenguaje. Las palabras cambian de significado. Lo malo se vuelve relativo, lo injusto se justifica, lo peligroso se normaliza. La Biblia llama a esto confusión entre la luz y la oscuridad. No ocurre de un día para otro, ocurre por desgaste. Cada civilización cree ser la excepción. Cada generación piensa que aprendió de la anterior, pero la historia insiste en demostrar lo contrario. El problema no es la falta de información, es la falta de memoria moral. Por eso la Biblia insiste tanto en recordar quién eres, recordar de dónde vienes, recordar qué sucede cuando se ignoran los límites. Olvidar la historia no es un error académico, es una sentencia. Los patrones no se repiten porque el destino sea cruel, se repiten porque el corazón humano sigue luchando con las mismas tentaciones. Poder sin rendición de cuentas, seguridad sin responsabilidad, orden sin justicia. La profecía bíblica no predice qué imperio será el último. Advierte que cualquier sistema que repita estos patrones enfrentará el mismo desenlace. No importa el nombre, no importa la ideología, no importa la época. Este reconocimiento debería producir humildad, no miedo. Porque si los patrones son visibles, también lo son las alternativas. La historia muestra lo que ocurre cuando se ignoran las advertencias. La Biblia muestra lo que ocurre cuando se las escucha. El verdadero valor de observar la historia no es señalar culpables, es reconocer señales tempranas antes de que el colapso sea inevitable. Y quizás la pregunta más incómoda no sea, ¿estamos viviendo algo sin precedentes? Sino, ¿estamos repitiendo algo que ya fue advertido y aún así elegido? Existe un impulso muy humano por ponerle rostro al mal, un nombre, una persona específica, un enemigo claro. Eso nos da tranquilidad, porque si el problema es alguien, entonces basta con señalarlo, derrotarlo o esperar a que desaparezca. Pero la Biblia nunca enseña así. Uno de los errores más comunes en la interpretación moderna de las profecías es la obsesión por identificar personajes específicos. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué líder mundial encaja con tal profecía? ¿Qué figura pública representa el mal final? Esta forma de leer la Biblia no solo es superficial, es peligrosa, porque reduce mensajes profundos a simples teorías momentáneas. El Nuevo Testamento no presenta al anticristo como un solo individuo futuro, fácil de reconocer. El apóstol Juan fue claro, muchos anticristos ya han surgido. No habló de uno, habló de una realidad activa, presente desde el primer siglo. Eso cambia por completo el enfoque. En la Biblia, el anticristo no es primero una persona, es una mentalidad, una forma de pensar, un sistema de valores, una estructura que reemplaza a Dios sin necesidad de negarlo abiertamente. Cuando el enfoque se pone en nombres, el discernimiento se apaga, la gente deja de evaluar principios y empieza a dividir el mundo entre los buenos y los malos. El texto profético se convierte en espectáculo, no en confrontación personal. La Biblia no pregunta primero quién gobierna, pregunta, ¿con qué espíritu se gobierna? No pregunta, ¿quién lidera? Pregunta, ¿qué valores se están normalizando? Buscar nombres es cómodo, buscar sistemas es incómodo, porque los sistemas no existen solos, funcionan porque millones de personas los aceptan, los repiten y los sostienen todos los días. Los sistemas anticristianos no se imponen de golpe, se introducen poco a poco, siempre parecen razonables, siempre prometen estabilidad, siempre ofrecen soluciones prácticas y casi siempre exigen algo a cambio: silencio, conformidad, lealtad sin preguntas. El engaño bíblico no es una mentira obvia, es una media verdad, algo que suena correcto,
pero que pide sacrificar la conciencia a cambio de comodidad. Otro error moderno es confundir vigilancia espiritual con paranoia política. La profecía no fue dada para que sospechemos de todo y de todos. Fue dada para desarrollar discernimiento. Discernir no es desconfiar siempre, es reconocer patrones antes de que se vuelvan irreversibles. El anticristo bíblico no aparece gritando blasfemias, aparece ofreciendo soluciones rápidas, soluciones eficientes, soluciones que funcionan, mientras nadie cuestione el precio moral. Los sistemas anticristianos no persiguen la fe de inmediato, la toleran, pero solo si es privada, solo si es silenciosa, solo si no influye en decisiones reales. La fe se vuelve decoración cultural, no fundamento de vida. Cuando la Biblia advierte sobre estos sistemas, no llama a la violencia ni a la rebelión armada, llama a algo mucho más difícil: fidelidad interior, conciencia firme, obediencia que no se negocia, resistencia silenciosa. Buscar nombres también crea una falsa sensación de seguridad. Mientras esa persona no aparezca, estamos a salvo, pero la Biblia nunca prometió seguridad basada en la ausencia de un individuo. Prometió vigilancia basada en la fidelidad a principios. Este enfoque en personas también nos permite evitar responsabilidad. Si el problema siempre es externo, nunca tenemos que revisar nuestras propias concesiones. Pequeñas concesiones, cotidianas, casi invisibles, pero acumulativas. La profecía bíblica no apunta primero hacia afuera, apunta hacia adentro. Hace preguntas incómodas. ¿Qué estamos aceptando para mantener comodidad? ¿Qué estamos justificando para conservar estabilidad? ¿Qué estamos callando para seguir encajando? Mientras buscamos al gran villano, los sistemas crecen tranquilos, porque nadie los confronta mientras parecen útiles. La Biblia no nos llama a cazar anticristos, nos llama a no convertirnos en parte de ellos. Esa es la advertencia más profunda y también la más ignorada. Al final, la pregunta correcta no es ¿quién será el anticristo?, sino ¿qué tipo de sistema estoy ayudando a sostener con mis decisiones, mi silencio y mis lealtades? Y tal vez por eso este tema incomoda tanto, porque no nos permite señalar solamente a líderes, nos obliga a examinarnos a nosotros mismos. Esta es la pregunta que atraviesa generaciones. Cada época la formula con palabras distintas, pero el fondo siempre es el mismo. ¿Esto es el fin? ¿O ya hemos estado aquí antes? Guerras, crisis, divisiones internas, inestabilidad económica, pérdida de confianza en las instituciones, confusión moral. Para muchos, la sensación es clara: algo se está cerrando. Pero la Biblia nunca responde esta inquietud con fechas, responde con actitud. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cuándo ocurrirían estas cosas, Él no les entregó un calendario, les habló de vigilancia, les habló de señales, sí, pero sobre todo les habló de cómo vivir mientras esas señales existieran. En pasajes como Mateo 24, Jesús no despierta pánico, despierta discernimiento. Advierte que muchas generaciones confundirían crisis con conclusión y que ese error produciría dos extremos peligrosos: miedo paralizante o indiferencia total. Y Savor. La Biblia muestra que existen finales, pero no siempre son el final. Jerusalén tuvo su fin, Roma tuvo su fin. Imperios que parecían eternos terminaron siendo notas al pie de la historia. Para quienes los vivieron, el colapso fue absoluto. Para la historia, fue un ciclo más. Aquí está una verdad incómoda. El hecho de que una generación viva un colapso no significa automáticamente que esté viviendo el cierre definitivo de la historia humana. La Biblia no niega un final último, pero tampoco reduce todo colapso a ese evento final. Por eso la Escritura insiste tanto en no adormecerse y en no entrar en pánico. Ambas reacciones nublan el juicio. Cada generación creyó en algún momento estar viviendo el final. Algunas estaban equivocadas. Otras vivieron finales locales, el fin de su estabilidad, el fin de su sistema, el fin de su mundo conocido. Y aún así, la historia continuó. Entonces, ¿por qué esta pregunta vuelve una y otra vez? Porque el ser humano no teme tanto al fin como a la incertidumbre. Queremos saber si todo esto tiene sentido, si el sufrimiento lleva a algún lugar, si el caos es aleatorio o parte de algo más grande. La Biblia responde de forma distinta a lo que esperamos. No promete claridad total sobre el momento, promete presencia en el proceso. No dice, sabrás exactamente cuándo. Dice,
no estarás solo mientras ocurre. Otro error común es pensar que si no estamos viviendo el final absoluto, entonces nada de esto importa. Pero la Biblia no funciona así. Cada ciclo es una prueba, cada crisis es una revelación, cada colapso expone en qué estábamos confiando realmente. La pregunta correcta no es solo ¿es el final? La pregunta más honesta es ¿cómo estamos respondiendo a este momento? Porque final o no, la manera de vivir sigue siendo la misma: vigilancia, fidelidad, conciencia despierta. Jesús comparó estos tiempos con una casa que espera al dueño. No porque se sepa la hora exacta, sino porque estar preparados es un estado permanente, no una reacción de último minuto. La Biblia nunca anima a vivir con miedo constante. El miedo distorsiona decisiones. El miedo produce obediencia ciega, y la obediencia ciega es precisamente lo que los sistemas injustos necesitan. Tampoco anima a vivir distraídos. La distracción anestesia la conciencia, hace que lo anormal parezca normal, hace que la injusticia se vuelva paisaje. Entre el pánico y la apatía, la Biblia propone un camino más difícil: lucidez. Ver el mundo como es, sin negarlo y sin exagerarlo. Tal vez no estemos viviendo el último capítulo de la historia humana, o tal vez sí. La Biblia deja esa puerta abierta, pero lo que no deja abierto es la forma de vivir mientras tanto, porque si este no es el final, nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, y si este es el final, nuestra responsabilidad sigue siendo exactamente la misma. Eso es lo que incomoda. La profecía no nos permite relajarnos ni desesperarnos, nos exige coherencia, y quizá por eso la pregunta sobre el final nunca se responde del todo, porque no fue diseñada para ser resuelta intelectualmente, sino vivida. Después de recorrer textos antiguos, símbolos profundos y patrones que se repiten a lo largo de la historia, una cosa queda clara: la profecía bíblica nunca fue escrita para provocar miedo. El miedo paraliza, la profecía despierta. A lo largo del tiempo, muchos han usado las profecías como armas retóricas, como instrumentos de control, como anuncios de terror, pero ese nunca fue su propósito. La profecía no grita, todo va a destruirse. La profecía susurra algo mucho más incómodo: despierta antes de que sea tarde. La Biblia no presenta el futuro como una trampa inevitable, lo presenta como una consecuencia de decisiones acumuladas, no castigos arbitrarios, no finales caprichosos, resultados. Por eso la profecía no apunta primero a los eventos externos, apunta al interior, a la conciencia, a las lealtades, a las pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, pero no lo son. El verdadero peligro no es el colapso del mundo. El verdadero peligro es vivir dormidos mientras el mundo cambia. Aceptar sin cuestionar, adaptarse sin discernir, callar para no incomodar. Eso es lo que la Biblia advierte una y otra vez. La profecía no fue dada para que huyamos del mundo, fue dada para que no nos perdamos dentro de él. No nos llama a vivir obsesionados con el mañana, sino responsables en el presente. No nos invita a señalar culpables, sino a revisar convicciones. No nos pide que sepamos el momento exacto, sino que vivamos con coherencia en cualquier momento. Si este no es el final, entonces todavía hay tiempo para corregir rumbo. Y si este es el final, entonces todavía hay tiempo para vivir con fidelidad. En ambos escenarios, la respuesta es la misma. La profecía no exige perfección, exige honestidad, no exige saberlo todo, exige no traicionarse a uno mismo. Tal vez por eso este mensaje sigue incomodando siglos después, porque no permite neutralidad. Nos recuerda que cada generación decide si será espectadora o participante consciente. Este documental no fue creado para darte respuestas cerradas. Fue creado para dejarte con preguntas correctas. Preguntas que no se resuelven en un video, sino en la forma de vivir. Si este contenido te hizo reflexionar, si alguna parte te incomodó o si despertó preguntas que nunca te habías hecho, este canal es para ti. Aquí no buscamos sensacionalismo, buscamos discernimiento. En los próximos videos exploraremos otras profecías bíblicas, textos difíciles y temas que casi nunca se explican con calma, porque la Biblia no fue escrita para ser consumida rápido, sino para ser comprendida profundamente. Suscríbete, acompáñanos y mantente despierto.